La tarde había comenzado como cualquier otra en el pequeño pueblo de Santa Robleda, un lugar donde los rodeos no eran solo un espectáculo, sino una tradición que unía generaciones enteras. Los puestos de comida estaban alineados alrededor de la arena, el olor a maíz tostado y algodón dulce flotaba en el aire, y familias enteras se reunían para presenciar el evento más esperado del mes. Todo parecía normal, tranquilo, casi rutinario. Pero en el corazón de esa calma se escondía una tensión que nadie percibía, una vibración que anunciaba que aquel día no sería como los demás. El público comenzó a llenarse lentamente, ocupando los bancos de madera mientras el sol descendía en tonos dorados. Entre la multitud, muchos esperaban ansiosos la participación del campeón local, un hombre cuya habilidad para domar toros salvajes era conocida en todos los rincones del estado. Había crecido entre cuerdas, monturas y polvo. El rodeo no era solo su pasión, era prácticamente su destino. Y aunque llevaba años compitiendo, aún mantenía la humildad de quien sabe que la vida puede dar un vuelco en cualquier instante. Su esposa, Elena, era una figura conocida en la comunidad. Siempre apoyándolo desde la primera fila, con una serenidad que contrastaba con la brutalidad del deporte. Aquella tarde estaba allí también, con su piel aún cálida por el sol y una ligera inquietud que no lograba explicar. Había despertado con un presentimiento extraño, una sensación que intentó ignorar mientras se preparaba. Sin embargo, ahora, sentada entre el bullicio de la multitud, esa sensación regresaba con más fuerza. Los parlantes comenzaron a resonar, anunciando el inicio oficial del evento. El presentador, con su voz profunda y animada, calentó al público mientras los jinetes se preparaban en los corrales. Y entonces llegó el momento que todos esperaban. La entrada del campeón. Cuando su nombre fue anunciado, un rugido de aplausos estalló en la arena. Él apareció montando con una seguridad que solo los años podían otorgar, saludando con una sonrisa que escondía algo más que simple emoción. Elena lo miró fijamente, y por un instante, sus miradas se encontraron. En esos segundos, él le transmitió algo extraño, como si quisiera decirle algo sin palabras. El ruido del público parecía desvanecerse a su alrededor. Elena sintió un vacío repentino en el estómago. No era miedo exactamente, sino una intuición profunda, un aviso silencioso que no sabía interpretar. Intentó sonreírle para tranquilizarlo, pero había algo en la expresión del que la inquietó. Una mezcla de determinación y nostalgia, como si estuviera despidiéndose de algo que aún no comprendía. El campeón se acomodó sobre el enorme toro pinto que le tocaba montar ese día. Era un animal conocido por su fuerza y temperamento impredecible. Los compañeros del equipo ajustaron las cuerdas y aseguraron cada detalle de la montura. Él respiró hondo, cerró los ojos un segundo y murmuró algo que nadie escuchó. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su manera de cerrar los ojos, tan lentamente, tan plenamente, le pareció inusual. Casi como si estuviera haciendo una última súplica o un último agradecimiento. El portón se abrió de golpe. El toro salió con una fuerza brutal, sacudiéndose salvajemente desde el primer segundo. El campeón se aferró con precisión, moviéndose con la fluidez de quien conoce cada movimiento del animal. El público gritaba, algunos levantándose de sus asientos para ver mejor. La tensión crecía con cada segundo que pasaba, y sin embargo, algo en los movimientos del animal era distinto. Demasiado brusco, demasiado violento, como si estuviera reaccionando a algo más que el simple instinto de escapar. Los primeros 5 segundos fueron prometedores. Los siguientes 3, peligrosos. En el 10º segundo, ocurrió algo que cambiaría la vida de todos los presentes. El toro giró de manera inesperada, una torsión violenta que tomó al campeón completamente por sorpresa. La correa de sujeción resbaló ligeramente por el sudor del animal, reduciendo la estabilidad en un instante. Él intentó corregir, arqueando el cuerpo, pero el toro lanzó una sacudida vertical tan fuerte que el campeón salió despedido hacia arriba. El tiempo pareció frenarse. Elena se levantó de inmediato, con la mano sobre el pecho, mientras los demás espectadores guardaban un silencio repentino, como si todos hubieran inhalado al mismo tiempo sin poder exhalar. El cuerpo del campeón cayó con fuerza contra el suelo. Fue un impacto seco, rotundo, que generó un eco silencioso en la arena. El toro, fuera de control, giró nuevamente, y aunque los payasos de rodeo intentaron intervenir, el animal arremetió una vez más, golpeando inadvertidamente el cuerpo caído. El público gritó.
Algunos se cubrieron los ojos. Otros tragaron saliva con impotencia. Elena sintió como sus piernas se debilitaban, pero aún así corrió hacia la barrera. No escuchaba nada. Ni la gente llamándola, ni los pasos apresurados, ni los gritos del presentador pidiendo asistencia médica. Todo lo que sentía era un peso insoportable en el pecho, un dolor que aún no entendía pero que ya la estaba desgarrando. Los paramédicos llegaron rápidamente, apartando a quienes se habían acercado demasiado. Movieron el cuerpo con cuidado, pero Elena pudo ver la expresión del rostro de su esposo. Estaba tranquila, inmóvil, pero había algo más. Una paz extraña que contrastaba con la violencia del accidente. Como si él hubiera sabido, en lo más profundo de su ser, que aquel día sería decisivo. Ella intentó acercarse, pero dos personas del equipo de seguridad la detuvieron suavemente. Aún así, logró ver algo. Un pequeño objeto sobresalía del bolsillo interior de su chaqueta de competición. No era parte del uniforme habitual. Era algo personal, algo que él había decidido llevar consigo aquel día por razones que todavía no podía comprender. Cuando lo cubrieron con la manta y lo trasladaron fuera de la arena, Elena sintió que el mundo alrededor se disolvía. El bullicio del público se convirtió en un zumbido distante. Sus piernas temblaban. Su respiración se entrecortaba. Sabía, sin que nadie se lo confirmara, que su vida acababa de partirse en dos. El antes de ese día y el después. Sin embargo, lo que aún no sabía era que ese mismo día, el día en que la muerte le arrebató al hombre que amaba, también descubriría un secreto que él había guardado durante años. Un secreto que cambiaría por completo el rumbo de su destino. El sonido de la ambulancia alejándose se mezclaba con el murmullo inquieto de las personas que abandonaban lentamente la arena. El polvo aún flotaba en el aire, atrapado en los rayos anaranjados del atardecer, como si el mismo ambiente se negara a aceptar lo que acababa de ocurrir. Elena permaneció inmóvil por unos segundos, aferrándose a la baranda metálica, con los dedos entumecidos y el corazón enredado entre incredulidad y negación. Sabía que tenía que irse, seguir a los paramédicos, pero una parte de ella se resistía a moverse, como si quedarse allí pudiera revertir lo sucedido. Finalmente, una amiga cercana, Marta, se acercó para sostenerla del brazo. Sus ojos estaban rojos, y aunque quería hablar, era evidente que no sabía por dónde empezar. Elena apenas la escuchó, su mente seguía atrapada en la imagen del cuerpo inmóvil de su esposo, y en aquel pequeño objeto que había visto sobresalir de su chaqueta, ese detalle que no dejaba de rondar en su memoria. Caminaron hasta el área exterior donde estaba estacionada la vieja camioneta pick-up que compartían desde hacía años. Cada paso parecía pesarle 3 veces más. Elena se dejó caer en el asiento del copiloto mientras Marta conducía hacia el hospital local. El trayecto fue silencioso, roto solo por las luces intermitentes de emergencia que aún decoraban algunas calles. Pasaron junto al río, donde solían pasear los domingos, y ese simple vistazo al paisaje la golpeó con una mezcla de nostalgia y desesperación. Todo, absolutamente todo, tenía un significado distinto ahora. Al llegar al hospital, el personal ya estaba preparado para recibirla. Con expresiones solemnes, la guiaron hacia una sala donde podría esperar mientras los médicos hacían la evaluación final. Pero Elena sabía. Una mujer sabe. Una esposa sabe. Y aunque su corazón se aferraba a un resquicio de esperanza irracional, una parte más profunda, silenciosa y realista, entendía la verdad. Su esposo no volvería a cruzar la puerta con una sonrisa tímida ni a bromear sobre cómo solo fue otro día montando toros salvajes. El reloj en la pared marcaba los minutos con una precisión cruel. La habitación olía a desinfectante y a linóleo antiguo. Las luces eran demasiado blancas, demasiado frías, demasiado vivas para el momento. Marta intentaba consolarla, pero Elena apenas reaccionaba. Mantenía las manos entrelazadas sobre las piernas, rígidas, como si temiera que al relajarlas todo dentro de ella se desplomara. Pasó casi una hora hasta que un médico se acercó. Un hombre de mediana edad, con arrugas profundas alrededor de los ojos, como si hubiera dado noticias devastadoras cientos de veces. Caminó hacia ellas con una compasión silenciosa, deteniéndose a pocos pasos. «Lo siento mucho», dijo simplemente. Esas 3 palabras perforaron el aire. Marta sollozó. Elena no. No aún. Su respiración se volvió irregular, pero no lloró. Se quedó inmóvil,
como si hubiera recibido un golpe invisible que la dejó sin reacción inmediata. El médico continuó hablando, explicando lesiones internas, trauma, el impacto del segundo golpe del toro, pero Elena ya no escuchaba nada. Solo veía el movimiento de sus labios sin sonido y sentía que el mundo se volvía borroso a su alrededor. Después de firmar los documentos necesarios, el médico le entregó una bolsa transparente con las pertenencias personales de su esposo. Un paquete silencioso que contenía los restos de una vida cotidiana. Su billetera, un llavero desgastado, un pañuelo, su cinturón de rodeo y el objeto que Elena había notado en la arena. Era un sobre pequeño, doblado por la mitad, con su nombre escrito a mano. Ese simple detalle quebró finalmente el frágil muro emocional que había construido en las últimas horas. Elena se llevó la mano a la boca para contener un sollozo, pero fue inútil. Las lágrimas, que tanto se habían resistido, estallaron con una intensidad que la dejó temblando. Se aferró al sobre como si fuera un salvavidas, como si aquello pudiera explicarle algo, ofrecerle un fragmento de sentido en medio de un caos que se expandía sin descanso. La llevaron a una sala privada para que pudiera tener un momento de intimidad. Marta la acompañó, pero se quedó a cierta distancia, respetando ese espacio sagrado entre una mujer y los últimos rastros de su esposo. Elena se sentó en una silla de madera, respiró profundamente varias veces, y después de unos minutos que parecieron interminables, abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una nota corta, escrita con la caligrafía inconfundible de él. La tinta estaba algo corrida en una esquina, como si se hubiera escrito apresuradamente. Al leerla, Elena sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Mi amor, si algo me llegara a pasar algún día, quiero que sepas que hay algo que necesito contarte. Algo que he guardado por años, no por miedo, sino porque quería hacerlo en el momento indicado. Te amo más de lo que jamás podré demostrar. Ah. Elena leyó la nota una y otra vez. Las palabras parecían absorberse en su piel, quemándole el alma. Un secreto guardado por años. ¿Por qué ese día? ¿Por qué llevar esa nota en la competencia? ¿Qué era aquello que no había logrado decirle? Se quedó con la mirada perdida en el papel. Cada frase era un eco que resonaba con fuerza en su corazón. Quería enojarse con él por no haberle contado antes, quería gritarle que los momentos adecuados no siempre llegan, que la vida es caprichosa y no espera por nadie. Pero no podía. Porque también sabía que su esposo nunca había sido un hombre que guardara cosas sin motivo. Si no se lo había dicho antes, debía haber tenido una razón que ella aún desconocía. Esa noche, cuando finalmente pudo regresar a casa, el silencio la recibió como una sombra pesada. La casa que antes estaba llena de risas y conversaciones tranquilas ahora era un eco vacío. Cada rincón tenía un recuerdo. En la mesa, aún estaba la taza que él había usado en la mañana, con un poco de café frío en el fondo. Sus botas estaban junto a la puerta. La chaqueta que siempre usaba para trabajar colgaba del perchero. Todo seguía igual, pero nada era igual. Elena se dejó caer en el sofá, con la nota aún apretada en su mano. Respiró hondo, intentando recuperar estabilidad, pero en lugar de calmarse, comenzó a notar un detalle que la sobresaltó. Había algo más dentro del sobre. Un pequeño trozo de papel doblado varias veces. Lo abrió con suavidad, esperando encontrar una pista más, una explicación. Era un recibo arrugado, de una farmacia local, fechado 2 días antes del accidente. El motivo del producto comprado estaba parcialmente borroso, pero se alcanzaba a leer claramente una palabra: test. Su corazón dio un vuelco. La respiración se le aceleró de inmediato. ¿Un test? ¿Por qué él compraría algo así? ¿Para quién? ¿Por qué no se lo mencionó? Una oleada de confusión la invadió. Sentía que cada respuesta solo abría nuevas preguntas, que cada pequeño objeto que él había dejado atrás estaba conectado con algo más grande, algo que aún permanecía oculto bajo capas de silencios y decisiones que él había tomado solo. A medida que avanzaba la noche, un cansancio profundo comenzó a vencerla. Pero antes de quedarse dormida, mientras abrazaba la nota contra su pecho, una certeza creció lentamente dentro de ella. El secreto que su esposo había guardado no era algo pequeño. No era algo trivial. Era algo que cambiaría por completo el destino de su vida, incluso en medio del dolor más devastador que había conocido. Y aunque aún no podía comprenderlo, algo dentro de ella también empezaba a cambiar.
Algo que pronto, muy pronto, revelaría una verdad que él quizá había presentido pero que ella aún no estaba preparada para enfrentar. Las primeras horas de la madrugada se arrastraron con una pesadez insoportable. Elena despertó varias veces, sobresaltada por sueños confusos en los que veía la arena del rodeo mezclada con el rostro serenamente inmóvil de su esposo. Cada vez que abría los ojos, la casa en penumbra le recordaba que no se trataba de un mal sueño. La realidad estaba allí, silenciosa, cruel, definitiva. Aún así, había algo más que la mantenía despierta. El sobre, la nota, y ese pequeño recibo de farmacia que no dejaba de observar desde la mesa de noche. Se levantó antes de que saliera el sol. La casa estaba fría, casi ajena. Caminó hasta la cocina, encendió la vieja cafetera automática y se quedó mirando el agua gotear lentamente, como si ese sonido rítmico pudiera ordenar sus pensamientos. En teoría, debería estar organizando los trámites funerarios, llamando a la familia, informando a los amigos. Pero su mente no lograba enfocarse en nada más que en las palabras escritas por él. Hay algo que necesito contarte. Apenas terminó de tomar el café, decidió revisar la chaqueta de su esposo, esa que él llevaba siempre a las competencias y que ahora reposaba en la mesa del comedor. La tomó con delicadeza, como si pudiera romperse. La tela aún contenía el olor de él, ese aroma a cuero, sudor, tierra y un perfume que usaba desde hacía años. Por un instante, Elena cerró los ojos y apoyó la frente contra la prenda, dejando que la nostalgia la inundara. Después, respiró hondo y comenzó a revisarla con calma. Encontró los objetos habituales. Una cuerda pequeña, un encendedor, un pañuelo doblado con precisión, un bolsillo secreto con un amuleto que él llevaba desde que era adolescente. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño cuaderno, tan delgado que casi había pasado desapercibido. No era un diario, al menos no uno típico. Contenía solo unas pocas páginas escritas, algunas arrancadas, otras manchadas, como si él las hubiera corregido o reescrito varias veces. La primera página tenía una fecha de hacía 3 semanas. Allí, en su letra firme, él había escrito: algo está cambiando. No puedo ignorarlo. Quiero contárselo, pero no sé cómo empezar. Elena sintió un nudo en la garganta. Pasó la página con cuidado. En la siguiente había una frase que la estremeció. Si todo sale bien, esto será la mejor noticia de nuestras vidas. Si sale mal, al menos tendrá una explicación. ¿Qué era lo que él esperaba que saliera bien? ¿Qué era esto que parecía tan importante? Elena volvió a leer la frase varias veces, intentando encontrar alguna pista oculta. Pero lo único que sentía era una mezcla de ansiedad y confusión que crecía con cada línea. A medida que avanzaba en el cuaderno, notó que él había escrito sobre síntomas recientes. Mareos, dolores de cabeza, una sensación de presión en el pecho. Nada de eso se lo había contado a ella. Él siempre había sido orgulloso cuando se trataba de su salud, creyendo que admitir malestar era una señal de debilidad. Aún así, esa información la inquietó profundamente. Había estado enfermo. Había ocultado algo por no preocuparla. El resto del cuaderno tenía frases incompletas, ideas cortadas. No puedo seguir callando, ella merece saber, no debería haber esperado tanto tiempo, pero ninguna explicaba concretamente qué era ese secreto. Elena cerró el cuaderno y lo sostuvo contra su pecho. Sentía como si estuviera intentando armar un rompecabezas al que le faltaban piezas cruciales. Decidió que no podía quedarse inmóvil en casa, consumiéndose en preguntas sin respuestas. Necesitaba hablar con quienes habían estado cerca de él en los días previos. Así que tomó su abrigo, guardó la nota, el recibo y el cuaderno en un bolso, y salió hacia el establo donde su esposo entrenaba normalmente. Cuando llegó, el lugar estaba vacío. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo, y las puertas del granero estaban entreabiertas. Se escuchaba el balido de algunas cabras y el ruido distante de un caballo inquieto. El silencio era abrumador. Caminó con pasos cautelosos hacia el interior, donde encontró a Luis, el entrenador principal, sentado en un banquillo, mirando el suelo con los codos sobre las rodillas. Al verla, se levantó de inmediato. Su expresión era una mezcla de tristeza y culpa. Lo siento tanto, Elena, no sé qué decir. Ella asintió con un gesto débil. No estaba allí para escuchar más condolencias. Luis,
Necesito que me digas todo lo que recuerdes de él en los últimos días. Cada detalle. Algo no encaja. El hombre frunció el ceño, sorprendido por su tono decidido. Se sentó de nuevo, respiró hondo y comenzó a hablar. Últimamente lo notaba raro. No mal, no herido, pero distraído. Como si estuviera pensando constantemente en otra cosa. A veces se detenía en medio del entrenamiento y se quedaba mirando la arena, como perdido en sus pensamientos. Le pregunté si estaba bien y solo me dijo que estaba preparando algo. Pero no explicó qué. ¿Preparando qué? Preguntó Elena, inclinándose ligeramente hacia él. No lo sé. Pero estaba más nervioso de lo normal. Incluso antes de la competencia de ayer. Y hubo algo más. Luis dudó un momento, como si no estuviera seguro de si debía decirlo. Dímelo, insistió ella. Antes de salir, justo cuando estaban por anunciarlo, lo vi guardar un sobre en su chaqueta. Lo tenía en la mano y lo miró como si fuera la cosa más importante del mundo. Me llamó la atención porque nunca llevaba nada personal a la arena. Pero no quise preguntarle para no molestarlo. Elena sintió un escalofrío. La imagen del sobre, la nota, todo comenzaba a formar un patrón inquietante. ¿Te dijo algo más?, preguntó. Luis asintió lentamente. Sí, me dijo que, pasara lo que pasara ese día, todo cobraría sentido muy pronto. Yo pensé que hablaba del punto que necesitaba para clasificarse al campeonato estatal. Pero ahora, nada tenía sentido. O mejor dicho, tenía demasiado, pero aún no la pieza principal. Elena agradeció a Luis y salió del establo con la mente agitada. Se detuvo un momento a observar la arena de entrenamiento, tan similar a la del rodeo, pero con un silencio que la oprimía. Recordó cuántas veces lo había visto practicar allí, con la barba llena de polvo y la sonrisa agotada pero feliz. Mientras caminaba de regreso al auto, una ligera punzada en el abdomen la obligó a detenerse. Fue solo un segundo, pero lo suficiente para hacerla fruncir el ceño. Tal vez era el estrés, la falta de sueño, o simplemente el impacto emocional. Lo ignoró y continuó su camino. Decidió dirigirse a la farmacia del Recibo. El nombre estaba escrito claramente en la parte superior, y el lugar quedaba en la carretera principal del pueblo. Cuando entró, el sonido de la puerta automática la devolvió a la cotidianidad. Detrás del mostrador, una farmacéutica joven levantó la vista y sonrió con amabilidad, aunque su expresión se tornó seria al reconocer a Elena. Lamento mucho lo de su esposo, dijo con suavidad. Todos aquí estamos conmocionados. Elena respiró hondo y sacó el recibo. Necesito saber qué compró él hace 2 días. La mujer tomó el recibo, lo revisó y luego miró hacia la computadora. Tecleó algunos segundos y después asintió lentamente. Sí, aquí está. Compró un test. Un test de embarazo. Elena sintió que la temperatura de su cuerpo bajaba por completo. ¿Un test para mí?, preguntó con la voz quebrada. No lo sé. Solo sé que lo pagó en efectivo y no quiso que se registrara con su cuenta habitual. Parecía nervioso. Como si fuera algo importante. Elena retrocedió un paso, tambaleándose ligeramente. La farmacéutica extendió una mano para sostenerla, pero Elena se recuperó antes de caer. Gracias, susurró. Salió de la farmacia con las piernas temblorosas. Se apoyó en el auto, respirando entrecortadamente. Un test de embarazo. ¿Por qué él? ¿Por qué antes de la competencia? ¿Por qué sin decirle nada? Y sobre todo, ¿por qué había mirado ese sobre como si contuviera el secreto más grande de su vida? Una verdad empezaba a asomarse en su mente. Aún no quería aceptarla. Aún no quería nombrarla. Pero algo dentro de ella, algo profundo, instintivo, visceral, comenzaba a despertar. Una posibilidad que cambiaría absolutamente todo. Elena permaneció varios minutos dentro del auto, con las manos aferradas al volante y la respiración desordenada. La revelación en la farmacia había sido como un golpe inesperado, una pieza del rompecabezas que lo cambiaba todo, pero que al mismo tiempo abría nuevas dudas. ¿Por qué su esposo había comprado un test de embarazo? ¿Por qué guardarlo en secreto? ¿Qué esperaba descubrir ese día o quizá los días previos? Todo era una maraña confusa que amenazaba con desbordarla. Finalmente,
Reunió el suficiente valor para encender el motor y regresar a casa. Condujo lentamente, como si temiera que cualquier pequeño movimiento brusco pudiera hacer que la realidad, tan frágil, se quebrara aún más. Al llegar, dejó el bolso en la mesa y se sentó en silencio, mirando hacia la ventana donde el último rayo de sol del día iluminaba suavemente la sala vacía. Pasaron varios minutos antes de que tomara una decisión. Caminó hacia el baño y abrió el gabinete del espejo. Aún quedaba un test que ella había comprado semanas atrás, uno que en ese momento no había usado porque creyó que el retraso en su ciclo se debía al estrés. Lo tenía guardado sin darle mayor importancia hasta ahora. Tomó la caja, la sostuvo entre las manos y sintió un temblor recorrerle los dedos. Era como si su cuerpo, mucho antes que su mente, ya conociera la verdad. Realizó la prueba con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Dejó el test sobre el lavabo y se apartó unos pasos, sintiendo como el corazón le martilleaba con fuerza en el pecho. El baño parecía encogerse a su alrededor. Cada segundo se estiraba interminablemente. Le temblaban las rodillas y tuvo que apoyarse contra la pared para no perder el equilibrio. Cuando finalmente se atrevió a acercarse, vio el resultado. 2 líneas. Claras. Firmes. Innegables. El aire pareció escaparse del cuarto entero. Se llevó la mano a la boca para contener un sollozo que brotaba desde lo más profundo de su ser. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, no solo por el dolor de su pérdida, sino por la revelación abrumadora de que una vida nueva crecía dentro de ella. Una vida que él jamás llegaría a conocer, pero que, de alguna manera misteriosa, parecía haber presentido. Se dejó caer de rodillas en el suelo del baño, sosteniendo el test contra su pecho mientras lloraba sin poder detenerse. Era un llanto que mezclaba tristeza, incredulidad, gratitud y miedo. No sabía cómo interpretar todo aquello. La muerte y la vida se habían cruzado de la forma más cruel e inesperada. Las palabras escritas por él, si algo me llegara a pasar, adquirían ahora un significado devastador. Cuando logró calmarse un poco, se incorporó y regresó a la sala. Encendió una lámpara tenue y tomó de nuevo el cuaderno delgado donde su esposo había escrito aquellas frases misteriosas. Se sentó en el sofá y repasó las páginas con más atención, buscando pistas que antes había pasado por alto. Una anotación en particular la hizo detenerse. Quería esperar el momento adecuado para decírselo, pero ese momento nunca parece llegar. Elena sintió un estremecimiento. ¿Acaso él había descubierto su posible embarazo antes que ella? Había querido confirmarlo por sí mismo para darle la noticia de una manera especial. La idea de que su esposo hubiera comprado el test para ella, que hubiera llevado el sobre consigo para entregárselo después del rodeo, se clavó profundamente en su corazón. Se imaginó por un instante el escenario que él quizás esperaba. Una competencia exitosa, una celebración en casa, un abrazo compartido y, finalmente, la entrega del sobre con una sonrisa nerviosa. Pero nada de eso ocurrió. La vida había tomado un rumbo trágico e inesperado, arrebatándole la oportunidad de conocer la noticia que seguramente habría llenado su alma. El pensamiento la desgarró. Pero también le dio una certeza nueva. Ese test no había sido un secreto oscuro ni un error. Era un acto de amor. Quizá imperfecto, quizá torpe, pero profundamente humano. Él había querido protegerla, prepararse, encontrar el momento adecuado. Y aunque no lo logró decir en vida, su intención seguía allí, intacta, en ese sobre que ella sostenía con tanto cuidado. Se quedó un largo rato en silencio, recordando los últimos días juntos. Los pequeños gestos que antes le parecían insignificantes ahora cobraban un nuevo sentido. Como cuando la observaba en la cocina con una sonrisa casi nostálgica, o cuando la abrazó antes de dormir con una intensidad poco común. Incluso su silencio aquella mañana, mientras bebía café sin decir casi nada, ahora parecía estar cargado de un significado oculto. Pero aún había algo que escapaba de su comprensión. Había otro nivel en ese secreto, otra profundidad que intuía pero que aún no alcanzaba a descifrar. Porque si bien el embarazo explicaba parte de la nota, no parecía abarcarlo todo. La frase sobre ese día y si algo llegara a pasar tenían un matiz que iba más allá del simple temor. Había algo más. Algo que él sabía, algo que temía, algo que intentaba enfrentar solo. Con esa inquietud en mente, decidió llamar a la madre de su esposo. Había evitado ese contacto desde el accidente para no derrumbarse más,
pero ahora necesitaba respuestas. Marcó el número con manos temblorosas. La voz de la mujer, al otro lado de la línea, sonaba rota. Mi niña, lo siento tanto. No puedo creer que ya no esté. Elena cerró los ojos. Escuchar esas palabras la hizo revivir la pérdida con un dolor renovado. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Hay cosas que no entiendo. La madre guardó silencio unos segundos antes de responder. Pasa por la casa. Aquí estoy. Elena colgó, respiró hondo y se puso un abrigo. Afuera, la noche había caído por completo y el viento soplaba con insistencia. Caminó hasta el auto con una determinación silenciosa, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a la verdad, aunque esa verdad pudiera doler tanto como la pérdida misma. Al llegar a la casa de su suegra, la encontró sentada en la sala, con una manta sobre las piernas y el rostro cubierto de lágrimas secas. En la mesa frente a ella había álbumes de fotos abiertos, imágenes de su hijo desde pequeño hasta la adultez. Era una escena conmovedora y dolorosa. Se abrazaron en silencio durante varios minutos. Luego, Elena se sentó a su lado y sacó la nota y el cuaderno. Él estaba guardando algo. Algo importante. ¿Tú sabías algo? La madre tomó la nota con cuidado y la leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de sorpresa, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Sí, dijo finalmente. Sabía que él estaba preocupado, pero no que había escrito esto. Elena se inclinó hacia ella. ¿Preocupado por qué? La madre respiró profundamente y tomó la mano de Elena. Hija, él tenía miedo. ¿De qué? De que algo pudiera pasarle. No solo en el rodeo, sino con su salud. Elena sintió un vuelco en el estómago. ¿Su salud? Estaba enfermo. La madre negó con la cabeza lentamente. No enfermo. Pero había estado sintiendo síntomas raros. Yo le dije que fuera al médico, pero él ya sabes cómo era. Terco. No quería preocuparnos, no quería preocupar a nadie. Dijo que lo manejaría después del rodeo. Que primero quería asegurarse de algo contigo. Elena apretó los labios. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón inquietante. ¿Crees que sabía del embarazo? La madre la miró con un brillo suave en los ojos, como si la respuesta fuera obvia. Él siempre te observaba con atención. Te conocía más que nadie. Yo creo que sí. Que lo sospechaba. Que ese era el momento adecuado que estaba esperando. Elena sintió una oleada de emoción recorrerla. Pero la madre aún no había terminado. Y también creo que él temía que algo pasara en la competencia. Últimamente tenía esos mareos, esa presión en el pecho. Yo creo que él sabía que debía cuidarse, pero decidió cumplir su compromiso. Sabía que el rodeo era peligroso. Sabía que ese toro era especialmente violento. Y aún así quiso correr el riesgo. Elena no pudo contener las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijo? La madre le acarició la mejilla con ternura. Porque te amaba. Y pensó que era más fuerte de lo que era. Pensó que tendría tiempo. Elena bajó la mirada. Tiempo. Una palabra que pesaba como plomo. Cuando regresó a casa, ya pasada la medianoche, la luna iluminaba suavemente la entrada. Se sintió derrotada y, al mismo tiempo, llena de una extraña claridad. Su esposo no había guardado un secreto por egoísmo. Lo había hecho por amor, por miedo, por esperanza. Todo mezclado en un corazón noble y torpe, como muchas almas buenas que intentan hacerlo todo bien y se equivocan en la forma, pero no en la intención. Al entrar, posó la mano sobre su vientre sin pensarlo. Un gesto nuevo, instintivo, que la sorprendió. Era como si esa vida que crecía dentro de ella hubiera estado esperando ese contacto. Y por primera vez desde la tragedia, un pensamiento cálido se abrió paso entre el dolor. Él no se había ido del todo. La mañana siguiente amaneció silenciosa, con esa calma pesada que suele acompañar los días posteriores a una pérdida. Elena abrió los ojos lentamente, como si temiera enfrentar de nuevo la realidad que la esperaba. El sol entraba por la ventana con un brillo suave, casi tímido, iluminando la habitación donde la ausencia de su esposo se sentía con una firmeza desgarradora. Sobre la mesa de noche reposaban el test positivo,
la nota y el pequeño cuaderno, que ahora parecían formar un conjunto inseparable, un puente entre el pasado con él y el futuro que afrontaría sola o no tan sola. Mientras se incorporaba, sintió de nuevo ese leve cosquilleo en el abdomen. Era apenas perceptible, pero suficiente para recordarle que no estaba completamente sola. Esa sensación, tan nueva, tan frágil, despertó en ella una fuerza que no había sentido en días. Respiró hondo, dejando que esa idea le diera un poco de estabilidad antes de ponerse de pie. Había pasado la última jornada tratando de asimilar el impacto de la noticia, y ahora sabía que debía dar otro paso. Entender realmente qué había pasado en los últimos días de su esposo. No solo con su salud, sino también con sus emociones, sus decisiones, sus silencios. Decidió que era momento de hablar con quienes habían estado a su lado en las horas previas al accidente. Los compañeros del rodeo. No para buscar culpables, sino para encontrar sentido. Sentido al miedo que él parecía sentir, sentido al sobre que había llevado consigo, sentido a las frases escritas a medias en su cuaderno. Quería reconstruir sus últimos pasos, pieza por pieza, como si eso pudiera acercarla un poco más a él. Se preparó con lentitud, como si cada movimiento fuera parte de un ritual. Se puso la chaqueta, tomó el bolso con los objetos importantes y salió hacia el recinto del rodeo. Al llegar, se encontró con un ambiente casi desierto. Las vallas aún estaban en pie, pero el polvo acumulado y el silencio le daban un aire melancólico, como si el lugar mismo se hubiera quedado de luto. A lo lejos vio a dos jinetes hablando cerca del corral, y al acercarse notó que eran amigos cercanos de su esposo. Mateo y Rob. Ambos la saludaron con una mezcla de pesar y respeto. Sabían cuánto lo había amado Elena, y también sabían que él había sido algo más que un compañero. Había sido un ejemplo para todos. Gracias por venir, dijo Mateo mientras se quitaba el sombrero. No ha sido fácil para nadie. Elena asintió, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Pero logró decir: necesito entender algunas cosas, no sé si puedan ayudarme. Rob, un hombre robusto con ojos cansados, dio un paso adelante. Dinos qué quieres saber. Elena sacó la nota del bolso y les mostró el sobre arrugado. Él llevaba esto en la chaqueta. Y también encontré un cuaderno con frases confusas. ¿Lo notaron extraño últimamente? Preocupado, distraído, nervioso. Ambos intercambiaron miradas. Fue Rob quien rompió el silencio. Sí. Y no fuimos los únicos en notarlo. Los últimos 2 días estaba raro. Muy raro. Tenía momentos en que parecía el mismo, se reía con nosotros, bromeaba como siempre. Pero después se quedaba mirando a la nada, como si estuviera luchando con un pensamiento que no podía soltar. Mateo añadió. El día del rodeo, antes de que entresen a ajustar la montura del toro, me dijo algo que me dejó inquieto. Me miró y me dijo: si hoy pasa algo, dile a Elena que lo siento. Pensé que solo estaba siendo dramático por los nervios, pero ahora Elena sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Dijo: lo siento. ¿Por qué? Mateo bajó la mirada. No lo sé. Pero no era un lo siento común. No sonaba a disculpa por algo que hubiera hecho mal. Sonaba a alguien que sabe que está arrastrando una preocupación, que ha cargado con algo solo. Y que teme que ese algo cause dolor. Elena sintió un escalofrío. No podía ser casualidad. No podía ser una simple sensación. Él había sabido que algo importante ocurriría ese día. Decidió preguntar algo que le había rondado la mente desde la noche anterior. ¿Alguien vio si estaba mareado, cansado o con algún síntoma raro el día del accidente? Rob asintió de inmediato. Sí. Cuando llegó al recinto, casi se tropieza al bajar de la camioneta. Le preguntamos si estaba bien y dijo que solo había dormido mal. Pero cuando entró al vestidor, lo vi apoyarse contra la pared, respirando hondo. Casi como si estuviera tratando de calmar algo en su pecho. Elena apretó los labios. Aquello coincidía con las anotaciones en el cuaderno y con lo que la madre le había contado. Un patrón comenzaba a formarse. Él estaba sintiendo síntomas físicos, posiblemente graves, pero había decidido ignorarlos. Por miedo. Por orgullo. O porque quería terminar algo antes de enfrentarlos. Entonces Rob añadió algo más. Y hubo otra cosa.
Cuando estábamos detrás de la puerta, a punto de abrirla para que montara el toro, él tocó su chaqueta, justo donde estaba ese sobre. Lo tocó como si fuera un talismán. Nunca lo había visto hacer eso. Y justo antes de montarse, murmuró: ojalá pueda decírselo después. No sé qué era, pero estoy seguro de que tenía que ver contigo. Elena sintió que las piernas le temblaban. Un secreto. Una sospecha. Una decisión tomada en silencio. Agradeció a los dos jinetes y regresó lentamente al auto. El viento frío rozaba su rostro mientras caminaba, y cada paso parecía devolverle los fragmentos dispersos del rompecabezas emocional que había estado tratando de resolver. Pero aún faltaba una pieza importante. El toro. El animal que su esposo había montado aquel día no era un toro cualquiera. Era el más impredecible del circuito, famoso por su agresividad. Su esposo siempre había dicho que cada toro tenía un lenguaje propio, una forma de comportarse. Elena sabía que si había elegido exactamente ese toro, debía haber sido por una razón. Así que fue al establo donde lo mantenían. Allí encontró al cuidador, un hombre mayor llamado Don Ernesto, que llevaba décadas en ese oficio. Al verla, inclinó la cabeza con respeto. Lo siento mucho, hija. Era un buen hombre. Elena respiró hondo. Don Ernesto, necesito entender algo. Mi esposo eligió él mismo ese toro. ¿O le tocó por sorteo? El cuidador frunció el ceño, claramente sorprendido por la pregunta. No, muchacha. Él lo eligió. Elena abrió los ojos, sin poder ocultar su desconcierto. ¿Cómo que lo eligió? Él siempre evitaba a los más peligrosos, siempre decía que no valía la pena arriesgar si no era necesario. Don Ernesto se quitó el sombrero y suspiró. Sí, pero este toro él pidió montarlo. Yo mismo intenté convencerlo de que no lo hiciera. Le dije que ese animal estaba demasiado alterado. Pero él insistió. Dijo que tenía que hacerlo. Que era importante. ¿Le dijo por qué? No, hija. Solo dijo que si ese era su día, mejor que fuera haciendo lo que tenía que hacer. Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué tenía que hacer? ¿Por qué montar un toro tan peligroso justo ese día? ¿Por qué actuar como si algo estuviera destinado a ocurrir? Mientras salía del establo, un pensamiento aterrador se abrió paso. ¿Es posible que él intuyera que algo malo le ocurriría ese día? O peor aún, que lo aceptara. Pero antes de dejar que ese pensamiento la destruyera por completo, decidió enfocarse en algo más inmediato. La conexión entre los síntomas físicos, la compra del test y la decisión de montar ese toro. Estaba comenzando a sospechar que su esposo no quería preocuparla con nada hasta no estar seguro de la verdad. Él siempre había sido así. Cargar solo, protegerla, buscar el momento perfecto. Pero la vida rara vez permite momentos perfectos. Y ahora, todo estaba saliendo a la luz demasiado tarde. De camino al auto, sintió nuevamente un leve mareo. Se detuvo, apoyándose en la camioneta. La mezcla de emociones, el shock, la angustia, y ahora el embarazo, comenzaban a pasarle factura. Respiró profundamente, tratando de recuperar estabilidad. En ese instante, un recuerdo le llegó como un golpe inesperado. Hace una semana, mientras cenaban, su esposo había tomado su mano con una ternura extraña y le dijo: pase lo que pase, todo lo que te he dado siempre será poco para lo que tú mereces. Ella había reído, diciéndole que no dijera cosas tan dramáticas. Él había sonreído, pero era una sonrisa triste, como si supiera algo que ella no. Ahora entendía que ese momento no había sido casual. Volvió a casa con la mente en torbellino. Se sentó en el comedor, extendió sobre la mesa la nota, el cuaderno y el test. Los observó como si fueran piezas de una historia que necesitaba ser contada. Y entonces, por primera vez, se dio cuenta de algo que había pasado por alto. El sobre que él llevaba no era solo una nota. Era una despedida. Una revelación. Y quizá también un intento desesperado de explicarle algo que él temía no tener tiempo de decir. Mientras acariciaba la superficie del cuaderno, una claridad inquietante comenzó a formarse en su interior. La verdad que había estado buscando no estaba únicamente en lo que él había dejado escrito, sino en lo que no había logrado decir. Y esa verdad, intuía,
estaba a punto de revelar un último significado que cambiaría por completo la forma en que recordaría los últimos días de su esposo. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de dolor profundo y una claridad que se abría paso lentamente, como un amanecer tímido tras una noche interminable. Elena alternaba entre momentos de llanto silencioso y una quietud reflexiva que la sorprendía. Había comenzado a comprender que su esposo, aun con sus silencios y decisiones impulsivas, había actuado movido por un sentimiento que siempre había guiado su vida. El amor por ella. Un amor protector, torpe a veces, pero profundamente sincero. La casa se había convertido en un santuario de recuerdos. Cada objeto parecía tener algo que decir, cada rincón evocaba un instante compartido. Y aunque el dolor seguía siendo punzante, Elena empezaba a sentir una nueva fuerza creciendo dentro de ella, una fuerza que se alimentaba no solo del recuerdo de su esposo, sino también de la vida que ahora llevaba en su interior. Esa pequeña presencia silenciosa era un recordatorio constante de que su historia con él no había terminado. Había tomado una nueva forma. Pero aún quedaba algo pendiente. Algo que no había logrado resolver del todo. La sensación de que su esposo, de alguna manera, había previsto su destino. No como un acto voluntario, sino como la intuición profunda de alguien que conoce los riesgos de su vida y las señales de su propio cuerpo. La frase "si pasa algo" escrita en el cuaderno, su mirada la mañana del accidente, la elección del toro, todo parecía formar parte de un hilo invisible que él había seguido hasta el final. Y Elena necesitaba cerrar ese hilo, darle un sentido final que no dejara cabos sueltos. Decidió regresar una vez más al establo donde él solía entrenar. Esta vez, no para buscar respuestas en otros, sino para encontrar una última conexión con él. Al llegar, el lugar estaba vacío. El aire era fresco y el cielo estaba cubierto por una neblina ligera que envolvía el paisaje en tonos suaves. Caminó hasta la arena donde tantas veces lo había visto montar, fallar, levantarse y volver a intentarlo. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían danzar en el aire. Se detuvo en el centro de la arena y cerró los ojos. La imagen de su esposo se dibujó en su mente con claridad. Montado sobre el toro, concentrado, respirando hondo antes de cada salida. Lo recordó sonriendo, sudoroso, orgulloso después de una buena presentación. Lo recordó abrazándola al final de cada competencia, diciendo que nada de eso tenía sentido sin ella. Ese recuerdo la atravesó con una mezcla de dolor y alivio. Sentía que él estaba allí, acompañándola de alguna forma. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a don Ernesto, el cuidador de los toros, caminando hacia ella con su sombrero en la mano. Sabía que volverías, dijo con una voz suave y rasposa. Las despedidas verdaderas nunca se hacen a la primera. Elena asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Necesitaba estar aquí, respondió. Siento que todavía hay algo que no entiendo del todo. El hombre mayor se acercó y se quedó a su lado, ambos mirando el suelo húmedo por el rocío de la mañana. Tu esposo era un hombre valiente, pero también llevaba un peso encima, dijo don Ernesto. Todos lo notaron. No era miedo al toro. Era otra cosa. Elena frunció el ceño. ¿Se lo dijo a alguien? No directamente. Pero yo llevo demasiados años viendo toreros, jinetes, hombres testarudos que ocultan sus dolores. Ese día él estaba inquieto. Lo vi tocarse el pecho varias veces. Y cuando se subió al toro, tenía una expresión que no olvidaré nunca. No era la de un hombre confiado. Era la de alguien que había aceptado que no tenía control. Aceptado. Repitió Elena, sintiendo que el corazón le latía con más fuerza. El toro no era el enemigo ese día. Era él mismo. Su cuerpo. Su destino. Como si supiera que ya venía algo encima. Pero aún así quiso cumplir. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Pero por qué arriesgarse así? ¿Por qué ese toro? ¿Por qué ese día? Don Ernesto respiró hondo antes de responder. Porque quería terminar algo antes de enfrentar lo que fuera que tenía encima. Lo vi hablándote con los ojos desde la arena. Y cuando lo montó, tocó su chaqueta, como si allí tuviera lo más importante de su vida. Elena apretó el sobre que llevaba en el bolso. Sabía exactamente de qué hablaba. ¿Sabes qué creo, hija? Continuó el cuidador.
Creo que él sabía que tenía que decirte algo. Algo grande. Algo que no podía esperar. Pero también creo que no sabía cómo hacerlo sin causarte dolor. Las palabras del hombre se quedaron suspendidas en el aire, como si fueran parte del mismo polvo que flotaba alrededor. Elena respiró lentamente y se dio cuenta de que, aunque aún quedaban interrogantes, gran parte del rompecabezas ya había tomado forma. Su esposo había querido protegerla. Había querido prepararse. Había querido encontrar el momento perfecto. Y aunque la tragedia lo había sorprendido antes de cumplir esa intención, su mensaje había sobrevivido, guardado en ese sobre que ella ahora atesoraba. Volvió a casa con el corazón pesado, pero más firme. La tarde caía lentamente cuando entró en la sala. Encendió una vela en la mesa del comedor, colocó el sobre y el cuaderno delante de ella, como si fueran testigos silenciosos de la última parte del camino emocional que debía recorrer. Se sentó, apoyó las manos sobre el mantel y respiró profundamente. Lo que hizo a continuación fue algo que había estado evitando desde el primer día. Leer la nota en voz alta. No porque creyera que él la escucharía, sino porque incluso las palabras escritas pueden adquirir un significado nuevo cuando se les da voz. Mi amor, si algo me llegara a pasar algún día, quiero que sepas que hay algo que necesito contarte. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero continuó leyendo, su voz temblorosa pero decidida. Algo que he guardado por años, no por miedo, sino porque quería hacerlo en el momento indicado. Te amo más de lo que jamás podré demostrar. Cuando terminó, se quedó en silencio varios minutos. No había más que descifrar. No había más que buscar. La verdad ya estaba allí, tan clara como dolorosa. Él había sabido que se acercaba un cambio en sus vidas. Quizá presentía que su cuerpo estaba fallando o que la competencia sería más peligrosa de lo habitual. Pero también sabía, en lo más profundo de su alma, que su amor por ella les había dado un regalo que él no llegó a disfrutar plenamente, pero que ahora ella debía proteger. La combinación del sobre, el cuaderno, el test comprado en secreto, sus últimos comportamientos, todo conducía a una conclusión. Su esposo había presentido la vida nueva que estaba creciendo dentro de ella. Y aunque no tuvo tiempo de confirmarlo ni celebrarlo, su amor había estado allí, acompañándola incluso en el silencio. En ese momento, Elena llevó las manos instintivamente a su vientre. Cerró los ojos y dejó que una sensación cálida la envolviera. Era como si la presencia de su esposo se manifestara a través de esa pequeña vida. Como si su legado no fuera solo un recuerdo, sino un camino que continuaría creciendo, respirando y transformándose. Pasó la mano sobre la mesa y abrió uno de los álbumes de fotos que había traído de la casa de su suegra. Allí estaba él, en distintas etapas de su vida. Niño, adolescente, joven, adulto. Sonrisas genuinas, miradas tímidas, logros, fracasos, risas, heridas y entre todas esas imágenes, una constante. La manera en que él siempre había mirado su futuro. Con esperanza. Con valentía. Con amor. Elena dejó caer una lágrima sobre una de las fotografías, pero no la limpió. Era un recordatorio honesto de lo que sentía. Finalmente, habló en voz baja, como si él estuviera sentado frente a ella. No voy a dejar que tu historia termine aquí. No voy a dejar que tu ausencia borre lo que fuiste. Y no voy a dejar que nuestro hijo, o hija, crezca sin saber quién eras realmente. La palabra nuestro resonó en el aire con un significado enorme, casi sagrado. Se levantó del asiento con una calma renovada. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas, dejando que la luz del atardecer llenara la habitación. Un rayo cálido iluminó su rostro, y por un instante, sintió que esa luz era una caricia. Una despedida. Y también un saludo. Porque la vida seguía. Porque el amor no moría. Porque, incluso en medio de la pérdida más devastadora, siempre existe algo, o alguien, que nos devuelve el camino. Y en ese momento, con el corazón roto pero en reconstrucción, con lágrimas en los ojos pero una nueva fuerza creciendo dentro de ella, Elena comprendió la verdad final. Él no se había ido. Él había dejado una parte de sí que viviría para siempre. Dentro de ella. Y más adelante, en los pasos pequeños y torpes de un niño que algún día sabría que su padre lo había amado incluso antes de conocerlo.